Hola, soy el profesor Isa Galán y a través del siguiente video voy a explicar los aspectos formales de la planificación de recursos para nuestras sesiones de aprendizaje de la modalidad de estudios B-Learning. El gráfico nos muestra los principales componentes a nivel de recursos que debe presentar nuestras sesiones. Tenemos las rutas de aprendizaje, los contenidos que se presentan a nivel de lecturas, los videos temáticos, los foros temáticos, los recursos complementarios, los cuestionarios, instrumentos de evaluación como rúbricas, las guías de actividad, entre otros recursos. Para esta oportunidad, nosotros vamos a explicar 4 componentes desde las rutas hasta los foros temáticos. Para ello es necesario que ustedes ingresen al aula virtual y descarguen el siguiente formato. Aquí está, ya lo estamos mostrando. Este formato nos va a permitir planificar y organizar los recursos que hemos mencionado anteriormente. Como todo proceso de planificación, hay datos informativos para identificar la asignatura, el ciclo en que se desarrolla, los créditos, hasta el docente experto responsable de la debida planificación de la asignatura. Asimismo, vamos a encontrar ya otro componente que es importante, las competencias y productos académicos. No olvidemos que esto ya está programado. Está en nuestro sílabo, por lo tanto es necesario que ustedes tengan a la mano el sílabo de su asignatura. Yo voy a tomar como ejemplo un sílabo, el sílabo de la asignatura de compresión de textos y redacción académica. Esto me va a servir porque aquí hay unos llamados que son necesarios completarlos. Por ejemplo, sobre la competencia nos indica que hay que escribir la competencia ubicada en el sílabo. Muy bien, yo me voy al sílabo de mi asignatura, en este caso, reitero, estoy tomando como ejemplo este sílabo, copio la información y voy al espacio pertinente y la ubico. Editamos de manera rápida el texto de la competencia para una mejor visualización y luego nos detenemos en el producto acreditable de la asignatura. Este producto acreditable ustedes ya lo han definido en el sílabo, ya está programado. Y no olvidemos que se desprende de las competencias. Puede ser un informe, un proyecto, un ensayo, un artículo, una monografía, un organizador gráfico, un video, incluso un aplicativo web, entre otros recursos que ustedes puedan definir. Nos vamos de manera rápida a identificar el producto acreditable de la asignatura. Para ello nos vamos a ubicar en la parte de evidencias de aprendizaje del sílabo y leemos este espacio, producto acreditable final del curso. Aquí está, el experto está solicitando que redacte un ensayo argumentativo. El producto académico específico es el ensayo argumentativo. Por lo tanto, lo ubico en este espacio y solamente lo que me faltaría es saber sobre cuál es la temática o los temas que el alumno va a abordar en este ensayo argumentativo. ¿De acuerdo? Aquí tendríamos que complementar. De la misma forma, los productos académicos progresivos y las actividades evaluadas también están programadas. Ustedes ya la han definido. Y por lo tanto, habría simplemente que ubicar esa información en este espacio. Luego vamos a otro elemento que es de suma importancia, que están relacionados con las sesiones. Me refiero a los recursos de contenido. Los recursos de contenidos se van a explicar a nivel de videos y el alumno también va a leer esos contenidos a nivel de lecturas seleccionadas que van a ser extraídas de artículos, de revistas científicas, de libros, etc. El tema de la temporalización relacionada con la sesión de aprendizaje, la semana de duración y los contenidos ya están definidos en el sílabo. Aquí, por ejemplo, siguiendo el sílabo que tomamos como ejemplo, he colocado este contenido, lo he pegado simplemente. Y aquí vamos a ver que el video temático va a responder a estos contenidos. Para el caso de la primera sesión que dura una semana, estamos solicitando un video temático de presentación de la asignatura y aquí hay un espacio también donde ustedes deben hacer la respectiva descripción sobre el contenido que presenta el video número 1. Para el tema de las lecturas, para el caso de la sesión 1 que dura una semana, estamos solicitando mínimamente 2 lecturas, pero aquí también ya estamos enmarcando las lecturas que se deben presentar al alumno. Necesariamente el alumno debe leer la primera semana y nosotros debemos motivarlos a leer el sílabo del curso y el cronograma de aprendizaje. Esto lo hacemos porque el alumno
en realidad de la modalidad de distancia, no tener al docente frente a frente, mucho pregunta sobre la fecha de presentación de trabajo o el tipo de actividad o de investigación que va a realizar, sobre cuál es el formato de presentación del trabajo X, etcétera, etcétera. Muy bien, a nivel de fuente, el sílabo tiene autores, en este caso son ustedes como docentes expertos. El año también corresponde al 2018, el nombre de la asignatura hay que ubicarlo, hay que especificarlo en este espacio, la ciudad y la institución editor en este caso. De la misma forma, el cronograma. Aquí estamos ubicando unos ejemplos. Para el tema de la sesión 2, los videos temáticos también, como mínimo estamos presentando uno, pero pueden ser más de uno, eso lo define el docente experto. Sin embargo, nosotros damos el mínimo que es uno. El tema de las lecturas, también como mínimo, aquí como abordan 2 semanas, estamos solicitando 3 lecturas seleccionadas. El video temático, reitero, el docente define, el docente experto define. Aquí tienen unos contenidos y él puede decir, el video temático número 2 va a ser referido sobre los tipos de párrafo o sobre las propiedades del texto. Reitero, es un trabajo que queda a criterio del docente experto seleccionar la temática que va a abordar el video temático referido a cada una de las semanas. Las lecturas son seleccionadas de acuerdo a los contenidos programados en nuestro sílabo. De la misma forma, debemos presentar la fuente redactada en sistema APA. Luego, ya en otro video, vamos a explicar cuál es la estructura de las lecturas. O sea, aquí simplemente estamos planificando, estamos seleccionando las lecturas y estamos indicando las fuentes. Muy bien, se ha de entender, por lo tanto, que cada sesión de aprendizaje debe tener como mínimo un video temático y 3 lecturas seleccionadas, salvo la sesión número 9, donde se ubica simplemente las actividades finales o de cierre de asignatura. Pasamos a otro componente que es importante, está referido a los foros temáticos de nuestra asignatura. Cada sesión de aprendizaje tiene un foro temático. Este foro temático tiene una estructura que hay que respetar. Tiene un título, saludo, palabras introductorias, planteamiento de la pregunta, consigna y cierre. En otras palabras, no solamente es la pregunta, sino que hay elementos, reitero, desde el título, las palabras introductorias, hasta la consigna. Esto vamos a dejarlo a manera de ejemplo, ustedes lo pueden revisar para poder hacer también sus respectivos foros. Por supuesto que esto después se elimina para que ustedes planteen sus foros de acuerdo a la naturaleza de su asignatura. Asimismo, es importante observar, aquí como ejemplo, que los foros temáticos también involucran imágenes, esquemas, videos, para poder motivar la participación y el análisis reflexivo del alumno en los foros temáticos. Aquí estamos ubicando un ejemplo donde hay un título, hay unas palabras introductorias, hay la imagen, las preguntas, la consigna y el respectivo cierre. Cada sesión de aprendizaje mínimamente debe presentar un foro temático siguiendo las estructuras que nosotros acabamos de señalar. En la sesión 9 también hay una particularidad, es el foro de despedida y evaluación de la asignatura. Como no se programan contenidos en la sesión 9, sino son las actividades finales, por lo tanto hay que despedirnos y evaluar la asignatura con algunas preguntas que aquí incluso estamos ubicando a manera de ejemplo. Otro elemento importante de la planificación de la sesión son las rutas de aprendizaje. Las rutas de aprendizaje también tienen su estructura. Estas rutas son las que lee el alumno en una primera instancia en el aula virtual y está constituido por una pregunta motivadora, aquí estamos ubicando algunos ejemplos, breves palabras introductorias a la sesión y orientaciones enumeradas. Es importante, reitero, seguir este formato para que ustedes planteen su ruta de aprendizaje. Aquí hay algunos ejemplos, léanlos por favor, mejoren estos ejemplos y contextualicen a la naturaleza de su asignatura. Muy bien, estimados colegas, hemos presentado el formato para presentar los recursos de aprendizaje para nuestras sesiones.